Gracias por estar con nosotros en sus palabras. Ya está con nosotros el padre Wilson Omar Canizales, él es vicario aquí en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Él está revestido porque hace algunos minutos acaba de terminar una extensa jornada de confesiones, como es común aquí en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en la Casa de la Morenita. Padre, gracias por estar con nosotros, bienvenido en sus palabras. Vamos a iniciar esta plática consultándole. ¿Quién es el padre Wilson Canizales? Bueno, el padre Wilson Canizales es un joven de Vallecillo, Francisco Morazán. Tengo 28 años. Me ordenaron sacerdote hace apenas 3 meses aquí en la Basílica de Suyapa. Tengo 4 hermanos, uno de ellos es gemelo. La gente dice que es idéntico a mí, pero yo creo que siempre hay su diferencia. Y también hay otros 2 parientes que son como hermanos nuestros también de la familia. Se llama Yeser, un niño que ha creado mi mamá, y otra niña que se llama Darling. Y soy hijo de madre soltera, me crié con mis abuelos y bueno, descubrí el llamado del Señor y aquí estoy en la Basílica ahora de vicario. Queremos conocer más sobre su vida, padre Wilson. Interesante, de Vallecillo, Francisco Morazán, una de las parroquias más extensas de la arquidiócesis de Tegucigalpa, tanto por el recorrido que hay que hacer para llegar a ella como por el territorio que comprende. Padre, ¿cómo fue esa niñez allá en Vallecillo? Pues Vallecillo creo que como todos los niños, ¿verdad? Venimos de una familia bastante humilde, pobre materialmente, una familia que tuvo que luchar mucho, sobre todo mis abuelos, lucharon mucho por sacarnos adelante. Mi mamá, siendo madre soltera, me recuerdo que trabajó mucho tiempo aquí en Tegucigalpa, a veces hacia de hora en el hospital de escuela, en casa, o sea, en fin. Tuvo que sufrir mucho mi madre para vernos realizados a nosotros, para darnos la educación. Ella siempre decía que no quería que fuéramos nosotros como ella, que se quedó analfabeta. Bueno, ella sabe leer y escribir, pero ella quería algo más, darnos algo más a nosotros. Igual mis abuelos, ellos siempre nos incentivaron a que teníamos que ser mejor, teníamos que aspirar a algo grande y eso se nos iba grabando en el corazón, creo yo, porque nos decidimos nosotros a estudiar con todo el esfuerzo del mundo. Me recuerdo que en la época de que estaban los mangos, los nances, nosotros nos levantábamos de mañana, íbamos a arrancar mangos, a buscar nances y íbamos a vender a la escuela, ¿verdad? Y de ahí, de ese dinero que teníamos, nosotros comprábamos los útiles para estudiar. También me recuerdo que nos mandaban a vender enchiladas, nos mandaban a vender donas, o sea, una niñez creo que normal, común y corriente. Éramos muy terribles, de hecho, si le preguntan a Vallecillo, dicen, no han habido, allá se utiliza no sé cómo se le llama, ese término, que eran bárbaros esos guatos, solo los guatos nos conocen, no nos conocen por otro nombre, dicen los guatos de Valentín. Éramos muy terribles, entonces la gente, pues una parte nos recuerda por eso y ahora nos recuerda pues por esta nueva vida que el Señor nos ha dado. También otra de las cosas que hacíamos mucho de Vallecillo para costearnos nuestro estudio, nuestras cosas, a veces incluso nuestro alimento era cortar café. Ahí hay es una zona de cafetalera y me recuerdo que el corte iniciaba en octubre, noviembre, diciembre, enero, nos comprábamos los estrenos, pero también nosotros sabíamos que teníamos que ahorrar para los útiles, para el uniforme, para los zapatos y fue una niñez muy linda, creo también con los juegos, como un niño corriente, pero sí me recuerdo que fue una niñez también de trabajo. Nos enseñó mi abuelo y mi abuela a ganarnos las cosas que teníamos que luchar para alcanzar esto. Llama la atención que me comentó que sus abuelos les enseñaban a soñar, a anhelar. ¿Cuáles eran los sueños, los anhelos de Wilson siendo un joven, un niño, un adolescente? Yo siempre soñé, en primer lugar yo decía tener una linda esposa, siempre fui como vanidoso en eso, tener una linda mujer, también tener una buena casa, un buen carro. Yo soñaba cosas muy grandes, soñaba con darle lo mejor a mi mamá. A veces me golpeaba el corazón cuando miraba que otras familias pues tenían
su casa linda, de material, repellada y todo eso. Y a veces cuando la casa iba, mi casa era de adobe, pues, de tierra y nunca, por ejemplo, nunca tuvimos como ese privilegio de tener ni siquiera un closet para nuestra ropa, ¿va? Sino que me acuerdo muy bien que nosotros guardábamos la ropa en sacos de esos mismos de cortar café. Y algo que sí le agradezco a mi abuela, que siempre nos enseñó a ser limpios y nítidos en nuestras cosas. Siempre nos decía eso. Aquí somos pobres pero aseados. Entonces, mi abuela siempre nos inspiraba a eso, ¿no? Tienen que estudiar, hijos, esfuércense, miren que la vida cada vez es más dura. No es que sea un trabajo deshonroso, pero mi abuelo nunca nos preparó para estar con un machete o con un asadón, como él nos decía. Yo quiero que ustedes sean algo más. Y eso creo que nos iba calando en la mente y también en el corazón, el hecho de que estábamos llamados a hacer algo más grande, con mi hermano gemelo, con mi hermano mayor. Y esa etapa creo que la vivimos muy bien porque aprendimos muchas cosas de mi abuelo. A veces en medio de toda esa miseria, de la pobreza, aprender a ser agradecidos con el Señor también, porque yo me acuerdo que mi abuelo siempre iniciaba su trabajo diciendo, bueno, en el nombre de Dios. Y al final cuando terminábamos la jornada, gracias a Dios que terminamos. Entonces como ese nombre de Dios, de Jesús, a la Virgen, sigo impregnando en el corazón y así fuimos, creo que de una u otra manera, creciendo en la fe. Interesante saber eso, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de las luchas que tuvieron y de lo terrible que fueron, según me dice, fue encontrando el camino del Señor. ¿Cómo se acerca a la fe? Yo me acerco a la fe, me recuerdo que en la época de la adolescencia, que fue una época pues bastante dura para mí, bastante dura, al menos lo hablo por mí, creo que fui lo más difícil de mi familia. Un chico complicado, creo que comencé a entrar en el mundo del alcohol, en el mundo también del cigarrillo. En algunas ocasiones pues me ofrecieron droga, pero nunca la acepté. Entonces ese momento, esa etapa de la adolescencia fue muy duro para mí. Yo me acuerdo que sufrí mucho, vino la crisis a veces de identidad, de saber pues, quién era yo y para dónde iba. Y de repente un día, como a los 14 años, yo me decidí a entrar en el proceso de catequesis, de confirma. Pero yo decía, yo quiero ser algo más, yo quiero cambiar. Y como decimos los jóvenes, me metí al rollo de cambiar. Y creo que Dios me dio esa gracia de cambiar, de pasar de aquel mundo donde estaba pues difícil, complicado, a un mundo donde comencé a encontrar un nuevo ambiente, una nueva familia, unas nuevas personas que me inspiraban a mí a ser bueno, que yo decía, pues yo puedo ser bueno, yo puedo ser algo más. Y comencé a caminar. Me recuerdo que estaba el padre Cocol en ese entonces. El padre Cocol era un hombre muy exigente en la parte de los estudios. Me recuerdo que él siempre nos decía choche, nosotros le decíamos Cocol, el padre Juan Carlos, y entonces nos decía a nosotros, oye choche, no tienes que ser idiota, Dios te llama a algo más grande. Y a veces íbamos con las notas del colegio porque nos las pedía y a veces le llevábamos un 80 y nos decía siempre, ¿es que eres un idiota o qué? No, tú puedes dar más. Y desde ahí comencé yo como a cambiar mi mentalidad y a darme cuenta que había un mundo más grande que Vallecillo, que aquella aldeíta donde yo nacía, había un mundo más grande por explorar, que yo tenía ansias como de volar, como de crecer. Entonces ahí yo creo que comienza como ese cambio en mi vida personal, ese cambio en mi corazón, en mi ser, de querer alcanzar algo más. Y lo encuentro en la iglesia me enseñó a ser la persona que yo quería ser. Eso me enseñó la persona que yo quería ser. Yo quería, en medio de tanta dificultad, creo que yo quería hacer las cosas bien, quería hacer algo bueno. Y allí lo encontré y encontré a Jesús, creo, en la iglesia y no lo dejé nunca más. Me quedé allí.
hasta el momento de entrar al seminario. Queremos profundizar sobre eso, vamos a ir a una pausa, estamos en sus palabras, dialogando con el padre Wilson Omar Canizales, aquí desde la Basílica de Suyapa. No nos cambie, ya volvemos, aquí en sus palabras. Seguimos desde la Basílica Nuestra Señora de Suyapa en sus palabras, dialogando con el padre Wilson Omar Canizales. Estábamos platicando sobre este cambio, esta conversión de cierta manera que el Señor va dando. Nunca más salió de la iglesia. Me imagino que se fue comprometiendo mucho más en cada uno de los aspectos de la vida eclesial, pero a la par tendría que ir ese deseo de tener aquella novia que me comentaba, a la mujer más hermosa. Claro. Sí, llegó la etapa y me recuerdo que tuve la experiencia de tener un bonito noviazgo, una muchacha con muchos sueños, muchas ilusiones, y me hizo una pregunta que a mí me marcó mucho. Me dijo, ¿qué me ofreces? ¿Qué me ofreces? Y bueno, yo no tenía pensado, pensé que era el amor todo. Y entonces me dice, yo quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero... Al fin y al cabo que tenía que esperar como 6 años yo cuando ella se graduase de universidad, cumplir sus sueños. Y yo me cuestioné, pero ¿yo qué tengo para dar? En eso creo que iba naciendo también el deseo aparte de... A mí me encantaba mucho ver al padre Cocol celebrar la misa, me atraía. Y creo que en algún momento inconscientemente me hice la pregunta de que si yo podía ser sacerdote, pero nunca fue algo así como serio. Seguía con mi noviazgo normal, muy picaflor también, ¿verdad? Pero sí me recuerdo esa etapa muy linda de ese noviazgo que experimenté pues algo nuevo, digamos, algo nuevo en el amor, me enseñó mucho. Y yo creo que lo fundamental de eso fue esa pregunta que a mí me caló en el corazón, ¿qué me ofreces? Ahí yo comencé a estudiar, a esforzarme más y yo digo, si quiero alcanzar esto, tengo que hacer esto, tengo que estudiar, prepararme y muchas cosas más, ¿verdad? Sabemos que hay un sacerdote en su vida que marcó mucho, el padre Marciano. Llega a la parroquia y ¿qué va surgiendo allí en su corazón? Yo me recuerdo que terminé la confirma y entonces terminándola me confirmé. A los pocos días yo me metí a un grupo juvenil y comencé a caminar, a crecer, digamos, ¿verdad? En eso anuncian un cambio de párroco, así iba el padre Cocol y un poco dolido porque me logré llevar muy bien con el padre Cocol y me dicen, hay la ordenación de un nuevo padre, me dijeron antes de eso, ¿va? Entonces mi hermana mayor, mi hermana estaba en el grupo juvenil y me pregunta si íbamos a ir a la dichosa ordenación. Yo no sabía realmente la ordenación sacerdotal que era, pero yo le dije, bueno, no tengo dinero, no puedo ir, así que bueno, no puedo ir. Entonces me dice, no, es que el bus ya está pagado y mira que lo único que tenemos que hacer es ir nada más. Bueno, lo voy a pensar, le dije yo. Como a eso de las 3 de la mañana al siguiente día, que era, si no mal recuerdo, un sábado, mi hermana me está sacudiendo en la cama y me dice, levántate que el bus ya se va. Entonces me recuerdo que me levanté, me eché agua a la carrera y nos fuimos a la ordenación sacerdotal. Estando en la ordenación sacerdotal, yo me recuerdo que me encontré al padre Marciano de saco, con su cuello blanco y pero a ver quién será este tipo, dije yo, y me abrazó y me dice, bienvenido muchacho. Y yo, gracias. Y me recuerdo que fue al aire libre en la vía de San Francisco, la ordenación del padre, y yo me senté en las primeras sillas. Llegó una señora bien enojada y me dice, quítese de aquí para los seminaristas y para los sacerdotes. Y yo me molesté mucho. Después había una palma de coco a la par. Entonces yo me fui a quedar parado ahí. De aquí no me quita nadie. Y entonces cuando comienza el rito de la ordenación, ese canto Pueblo de Reyes, pueblo sacerdotal, o sea, eso a mí me quedó grabado en el corazón. Y yo miro aquel desfile de seminaristas, de blanco, de sacerdotes. Y yo creo que ahí comenzó realmente como la espina a molestarme. Y cuando iba de regreso a la casa, yo me recuerdo que era como, siempre los jóvenes nos íbamos a la cola del bus haciendo relajo y todo eso. Pero en ese momento yo me quedé en los primeros asientos y yo, cuando íbamos de regreso, yo cerraba mis ojos y volvía a revivir cada momento de la ordenación. No se me olvida, por ejemplo, la postración en el piso, la imposición de las manos,
los cantos, y eso a mí me marcó muchísimo. Y a la siguiente semana anuncia, hay cambio de párroco. Y para mi sorpresa, ese cambio de párroco, el sacerdote nuevo era el padre Marciano. Y entonces el padre Marciano dice, necesitamos acólito, esto y lo otro. Y yo me metí al acolitado, yo quería ser acólito. Y me enviaron como acólito, me recuerdo bien. Y yo creo que ahí todavía más el Señor comenzó a llamarme, porque yo no me quería quitar aquella vestimenta del acólito, aquel roquete, aquella alba roja, yo no me la quería quitar. Y entonces ahí comenzó verdaderamente, creo que como ese llamado más profundo del Señor hacia mí. Luego me recuerdo que estábamos como en un garaje, en una especie de garaje, y llegó el padre Marciano estaba cayendo una gran tormenta, llegó en su carro y me dice, muchachos, ven a ayudarme a descargar este saco este quintal de frijoles o de maíz, no me recuerdo. Y después nos vamos a comer una sandía. Entonces ya descargué aquello y nos sentamos, entramos a la casa y nos sentamos a la mesa. Y me hace la pregunta directa a mí, ¿a ti te gustaría ser sacerdote? Y yo le dije, pues que sí, va, pero todavía no sabía qué me estaba metiendo. Todavía no sabía yo qué me estaba. Y me dice, ¿en serio querés ser sacerdote? Sí, le digo, yo siempre me lo he preguntado y me gusta lo que hacen los padres, ¿sí? Ah, bueno, me dice, entonces el otro domingo te preparás para que me acompañes a mi primera jornada, me dice. Yo creo que ahí comencé mi proceso, digo yo, mi proceso netamente vocacional inicia con esa salida, me encantó muchísimo. Y a pesar de ahí, fue creciendo una amistad con el padre Marciano muy profunda, una amistad muy filial, de padre a hijo espiritual, y me enseñó muchas cosas, muchas cosas. En el padre Marciano yo encontré, creo, aquella inspiración que yo decía, hay algo más grande para mí, hay algo mucho más grande. Y yo admiraba su manera de hablar, su manera de expresarse, su manera de sentarse a la mesa, comer. Yo decía, esto es diferente, esto es... Y yo miraba aquella finura y yo decía, yo quiero ser eso, yo quiero ser así. Yo creo que ahí comenzó mi proceso vocacional. Pasa el tiempo, me imagino, ingresa ya al seminario mayor. Mayor, queremos hablar de esto, pero vamos a ir a una pausa y al volver ya nos meteremos de lleno a este proceso, tanto del seminario, el diaconado y sobre todo del sacerdocio del padre Wilson Omar Canizales. No nos cambie, seguimos aquí en sus palabras. Gracias por continuar con nosotros en sus palabras. Estamos con el padre Wilson Canizales. Aunque no lo he explicado al inicio, estamos desde otro punto de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. El padre está revestido con su alba porque ha tomado una pausa en la gran labor de las confesiones desde la Casa de la Madre. Y estamos con mascarilla porque recordemos que durante la pandemia esa es la mejor manera de protegernos. Padre, hablábamos antes de la pausa del proceso vocacional, específicamente ya en el seminario, en vistas al diaconado y al sacerdocio, un tiempo de gracia, me imagino. Realmente el tiempo del seminario es el tiempo pues, más hermoso para uno de seminarista y para uno que va en busca del ministerio. Muchos jóvenes pues piensan que cuando uno entra al seminario ya está como obligado a ser sacerdote, y no, es un proceso también el cual a lo largo se va descubriendo. Por ejemplo, yo tuve muchos compañeros que terminaron la filosofía, otros que iniciaron la teología y al final decidieron pues retirarse del proceso. Realmente es un misterio porque a veces en el seminario las personas que uno cree que van a llegar al final pues son las que terminan retirándose, y pues aquello que, como dice San Pablo, aquello que por el mundo no da nada por uno, pues uno termina como terminando, ¿verdad? Esa gracia de Dios creo que es un misterio realmente, el llamado del Señor a la vocación. Vuelvo y repito, creo que no somos los mejores, pero sí los que el Señor ha querido llamar como llamó a sus apóstoles. Entonces eso es bastante misterioso, y vuelvo y repito, hay mucha gente muy capaz, muy linda, muy noble, pero que al final deciden otro camino. Y uno continúa porque siente y sigue sintiendo ese llamado a la vida consagrada. ¿Cómo le fue en los estudios, padre? Sabemos que la vida en el seminario es de bastante esfuerzo, de bastante dedicación.
A mí me costó un poco, porque las bases realmente que traía de la escuela pública de mi pueblo, pues eran un poco flojas. Yo no le echo la culpa quizá a los profesores, no, creo que en el fondo es de uno mismo la responsabilidad al momento de prepararse, al momento de ir a la escuela, al colegio, pero sí me costó porque era un tema, una de las áreas que más creo yo que me costó en el seminario. Gracias a Dios creo que me dejé ayudar por mis formadores, por mis compañeros. Tuve compañeros muy nobles, muy solidarios conmigo, que siempre me animaban y me decían, ánimo, ánimo, tú puedes, lo vas a lograr. No puedo decir, pero como 2 veces hice mis maletas para irme para la casa, porque yo sentía que no rendía, que no daba, que no estaba a lo ancho. Pero creo que con ese acompañamiento tan noble, tan bueno de mis formadores también, pues un día me creí que sí era capaz y comencé a darlo todo, a sacrificarme, a desvelarme y terminé la filosofía. Me recuerdo la primera licenciatura que sacamos en el seminario con énfasis en ciencias religiosas, y me dijo mi formador, me recuerdo, me llamó porque no me fue tan mal y me dice, ¿estás viendo las notas? ¿Estás viendo tu tesis o tu licenciatura? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te regaló eso? No, nadie, padre. ¿Te lo ganaste, sí o no? Con tu esfuerzo, lo luchaste y lo conseguiste, sí o no. Entonces te das cuenta que sí podés, me dice. Y eso me llenó de gratificación a mí, y la teología pues seguía afianzando como esa parte de lo académico, y el aprovechar el tiempo de estudio al máximo, la disciplina, la responsabilidad. Eso es muy base dentro del ministerio, porque ya estando en el plano ya real uno como sacerdote, pues uno mira que no es un ambiente fácil, que la gente espera respuestas concretas y sólidas de uno como sacerdote, no solo desde la fe, sino también desde el ámbito de la cultura, desde la razón, desde muchos ámbitos, moral, ético. Entonces, en el seminario creo que se nos prepara desde todos esos ámbitos, incluso desde el ámbito psicológico, como cuando uno atiende a las personas, ver cómo vienen estas personas de herida y ver cómo les puede ayudar uno, no solo desde el plano espiritual, sino desde el plano humano también. No solo es la vida de estudio, la vida académica, también es la vida pastoral y sobre todo el contacto con la gente. ¿Tienen experiencia pastoral? Eso es básico, me imagino, para la vida ya de un sacerdote. Es una experiencia maravillosa. Nosotros en el seminario trabajamos las 4 dimensiones. La dimensión humano-comunitaria, que es todo lo que tiene que ver con la persona humana, mis relaciones conmigo mismo. La dimensión espiritual, que es con esa intimidad con Dios en la Eucaristía, en los sacramentos, en la dirección espiritual. La dimensión intelectual, que es básicamente los estudios, y también de todo eso que recibimos creo que tenemos que salir a dar, y es la dimensión pastoral. Cada sábado creo que para los seminaristas es como un momento especial, porque nos preparamos ya para ir a tener contacto con la gente y vamos con nuestras cabezas creo llenas de sueño, de meta, y yo quiero ya dar esto, y cuando llegamos a la parroquia nos reciben los sacerdotes, los fieles, y eso afianza mucho la vocación, porque nos damos cuenta que estamos ahí para servir a esa gente. ¿Alguna anécdota que recuerde, así concretamente, de esos 8 años, alguna que le haya marcado? A mí me marcó mucho el hecho que fuimos, por ejemplo, a Lloro, ya en mi año de teología, y fuimos a unas montañas donde eran unas montañas tremendas. Me recuerdo que me marcó porque me tocó con un compañero que venía de una familia muy adinerada. O sea, él nunca había ido a un pueblo, a una montaña. Y lo que me marcó a mí, me impresionó, era cómo él, en medio de toda esa realidad, a pesar de que nunca la había vivido, cómo se esforzaba, cómo se daba y se sentía feliz. Me decía, yo me siento muy feliz, y nos poníamos botas de hules, y él nunca, pues en su casa dejó su carro, su buen carro, me recuerdo, pero un muchacho con un corazón noble. Y luego la gente cómo nos recibía, era impresionante, la gente muy linda. Me recuerdo que 2 familias nos atendieron, un lugar muy pobre, y nos dieron las camas a nosotros, y ellos se tiraron en el piso, y era una sola casa, y experimentar eso con la gente. Aparte, en esos pueblos experimentar todavía la nobleza de la gente. Era un pueblo donde
la gente dormía con las puertas abiertas y nosotros así como, bueno, y vamos a dormir así a las puertas abiertas. Sí, padre, no se preocupe, aquí no pasa nada. Y realmente no pasaba nada. Y también no había ni un tan solo protestante, porque los delegados estaban tan bien preparados que habían sabido evangelizar toda esa zona ahí. Entonces fue una experiencia maravillosa que a mí me marcó mucho mi proceso del seminario. Terminan los estudios y viene la noticia tan esperada del diaconado. No lo esperaban tan pronto, me imagino, porque fue en enero, si mal no me equivoco. El diaconado, yo realmente hice un proceso un poquito más largo, salí un año antes, hice mi último año desde la parroquia Cristo Resucitado, y también estuve 4 meses en Cantarranas. Y me recuerdo que unos ejercicios espirituales del clero, el señor cardenal me encuentra y me dice, mijito, me dice, prepárate porque el 18 de enero es tu ordenación diaconal. No, hombre, eso es la noticia más esperada por uno, pues. Entonces yo estaba muy feliz, muy emocionado y no, me picaba la lengua por decirlo, pero yo digo, mientras no diga el cardenal, pues yo no puedo divulgar la noticia. Pero ese día para mí es inolvidable. Y yo entrando a las Tres Rosas y lo primero que me encuentro es a su eminencia y me dice, prepárate, mijito, porque ya estás listo. Y luego para prepararme para la ordenación, que fue bastante rápido, eso creo que me lo dijo en diciembre, el 18 de enero ya tenía que tener todo. Y no, la gente contenta, la gente de mi pueblo, vinieron como 8 buses aquí a la basílica. Yo estaba muy feliz. Y una de las anécdotas chistosas es que en mi ordenación sacerdotal, mucha gente felicitaba a mi hermano gemelo. Y yo le decía, padre, felicidades. Y entonces decía yo la broma a mi hermano, a ver cuántos sobrecitos te dieron y no me los diste. Pero que fue una ordenación atípica por la pandemia, no tuvieron la oportunidad de tener la presencia de la gente. En la diaconal sí, y luego la sacerdotal sí, ya no, porque, bueno, por la pandemia. Pero fue también a mí de sorpresa. Yo me recuerdo que teníamos en agosto la reunión con el clero aquí, la misa crismal, y yo me recuerdo que el cardenal, yo entré y me dice, mijito, ¿cuándo querés tu ordenación sacerdotal? ¿A qué hora la querés? Y yo, eminencia, porque no me había dicho, entonces me dice, te vamos a ordenar el 29 de septiembre, de este año precisamente. Yo le digo, no, eminencia, yo no sé si a las 9 está bien. Perfecto, y ya quedamos con el 29 de septiembre, otro momento lindo, maravilloso. Me recuerdo que me preparé de la mejor manera, estaba haciendo mi proceso de diaconado con el padre Eduardo Mancía, y el padre Eduardo Mancía, de una u otra manera, esa experiencia maravillosa que me dice, nos tenemos mucho cariño, y me dice, Wilson, hay que prepararse de la mejor manera, hay que buscar tu retiro espiritual, aunque esté un poquito difícil. Me mandó a las Tres Rosas, el padre Andrés Porcel, con el padre Alberto ahora, y terminamos nuestros ejercicios espirituales. Y hay una cosa que a mí me marcó del padre Eduardo. Me dice el padre Eduardo, mira, me dice, cuando yo estuve con los franciscanos, me dice, cuando a un muchacho se le daba la noticia de que ya iba a ser admitido al orden sacerdotal, podría ser el único chofer, me dice, pero no se le dejaba manejar. Se le cuidaba lo más que podía porque el demonio no quiere que te ordenes sacerdote. Y eso a mí me ayudó de una manera tan fuerte en mi corazón para prepararme para ese gran día. Llegó el día de la ordenación sacerdotal. La viví con intensidad feliz, porque no tuve que preparar gran cosa, solo el almuerzo para mi familia y yo feliz, contento. Creo que viví cada signo, cada momento. Y los momentos claves de la ordenación, eso es inexplicable lo que puedes sentir. Uno se siente realmente, pues, en el buen sentido, creo que miserable delante de Dios. No se siente uno digno realmente de ¿Y no lo dejaron manejar? Y no me dejaron manejar. Una porque no podía y otra porque por cuidarme, ¿verdad? Interesante, toda una vida de sacerdocio por delante, y esperemos conocer más adelante más anécdotas y más vivencias. Lastimosamente, ahorita hemos llegado ya al final del programa, pero no podemos concluir sin que nos regale la bendición, Padre. Claro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.